¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Diálogos Divinos. Les saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Seguimos en el tema de la divina voluntad, los escritos de Luisa Picarreta, y estamos ante una pregunta. Bueno, ¿la divinidad sufre? ¿La divina voluntad sufre? ¿Pasa algo con ella como que no se ajusta al querer humano? ¿Cómo está eso? ¿Sí podríamos hablar de un sufrimiento, doctor? Sí, o sea, definitivamente, aunque es algo que no tenemos dentro del concepto de que Dios pudiera sufrir, pero a través de los escritos vamos viendo que efectivamente, o sea, la divinidad sufre, y no sufre nada más en la humanidad de Jesús. La humanidad, su humanidad, la humanidad de Dios, fue puesta como órgano sufriente y doliente. O sea, porque ahí tiene que sufrir, le tiene que doler y sobre todo tiene que morir. O sea, Dios se forma este órgano que es su propia humanidad para poder manifestar todo esto, ¿no? Y en ese momento el órgano sufriente de Dios sufre, le duele y muere. Pero ahora la pregunta que haces es, ¿la divinidad sufre? Si tomamos la definición de Santo Tomás de Aquino, definitivamente vamos a ver que sí sufre, porque la definición que él da de sufrimiento es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Dios quería que todos viviéramos en su voluntad, pero no es así. Dios no quería que fuéramos como somos. Dios no quería que cayéramos en esta, como diríamos, profundidad del pecado, pero sin embargo estamos ahí. Así que desde ese punto de vista de movimiento de voluntad, efectivamente Dios sufre. A Dios no le duele. O sea, no es capaz de sentir dolor. Y por eso es que el dolor que él debería de sufrir, lo tiene que sufrir su propia humanidad. O sea, Dios pone todo lo necesario para que él, que es impasible, pueda ser pasible, o sea, sufriente. Él, que es inmortal, pueda morir. Y todo para restituir su plan original, que es su propia vida en el hombre. ¿Sí? Así que sí. Y bueno, hay muchas lecturas, que eso es lo que vamos a tratar de esclarecer en este programa. Hay muchas lecturas que nos van a ir llevando poco a poco a entender que efectivamente la divinidad sufre. Quisiéramos empezar por una lectura que es muy, ¿cómo diríamos?, precisa, ¿sí? Que es el por qué Jesús sudó sangre. O sea, todos hemos sabemos que hubo un sudor de sangre, sabemos que es algo total y absolutamente inaudito, o sea que no es lo habitual. O sea que humanamente nadie podría sudar sangre ahorita. Sudar sangre, o sea, el sudar sangre implicaría que las glándulas, o sea, las glándulas que producen el sudor, produjeran sangre. ¿Sí? O que los vasos sanguíneos que están en el interior de esa glándula nutriéndola, fuera tal el sufrimiento que se rompieran hacia el interior de la glándula para que pudiera salir sangre. Generalmente, o sea, esto no sucede, no se ha dado. Y todo lo que pudiéramos interpretar como sudor de sangre sería un traumatismo. Uh-huh. O sea, por medio de un traumatismo se romperían los tejidos y podría salir sangre, pero ahí sería una hemorragia. Y ya se conocería como herida. Como una herida, uh-huh. Así que debe haber sido algo muy, muy especial. Y bueno, pues eso es lo que nos vamos a oír
lo que Jesús nos va comunicando, ¿no? A ver, Alejandro. Es en el 2026 de noviembre 19, 1926, párrafo 2. Hija mía, las penas de mi voluntad divina son inenarrables. Primera cosa, las penas de mi voluntad divina. O sea, inicia su dictado, pero con esta verdad. La divina voluntad tiene penas. ¿Sí? Sí. Son inenarrables e inconcebibles a la naturaleza humana. Ella está en todas las criaturas, pero está bajo la opresión de una tremenda y desgarradora agonía. Porque en vez de darle el dominio para hacerla desarrollar su vida en ellas, la tienen reprimida sin darle libertad de obrar, de respirar, de latir. Así que la voluntad humana obra, respira libremente, late como quiere, y la mía está solo para servirla, para contribuir a sus actos y estar dentro de esos actos agonizantes, sofocada bajo el estertor de una agonía de largos siglos. Mi voluntad se agita en la criatura, bajo la opresión de una agonía desgarradora, y su agitarse son los remordimientos de conciencia, las desilusiones, los reveses, las cruces, el cansancio de la vida y todo lo que puede dar molestia a las pobres criaturas. Porque es justo que teniendo ellas a una voluntad divina en la cruz y siempre bajo el estertor de la agonía, ella con su agitarse las llame, no pudiendo hacer diversamente, porque no tiene dominio. ¿Quién sabe si entrando en ellas mismas, al ver la infelicidad que les da su mala voluntad, puedan darle un poco de respiro y de tregua a su dolorosa agonía? Bueno, yo creo que ha dicho cosas que son importantes y necesario irlas puntualizando, ¿no? La voluntad se agita en la criatura bajo una agonía desgarradora. La agonía desgarradora es todo aquello que produce un estado cercano a la muerte, es una agonía, y la divina voluntad se agita en ese momento ahí, pero se agita dentro de la criatura, porque la divina voluntad en Dios pues prácticamente no sufre, pero en la criatura sí. Porque la criatura es la que la rechaza, la criatura es la que la pone en la cruz, o sea, la criatura es la que se le cruza y la pone en este estado de sufrimiento, ¿no? Entonces eso es lo primero, dice, una agonía desgarradora. Y luego esa agonía, ese agitarse en nosotros, es lo que nosotros hemos traducido como remordimientos. Yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez remordimientos, ¿sí? Es una sensación muy, ¿cómo diríamos? Muy peculiar, ¿no? Incómoda. Uh-huh. O sea, que es algo que no nos permite estar tranquilos y que se debe a un acto de X determinado, generalmente un pecado grave, y eso me ocasiona esto, pero ahora sé que no es algo mío. No es un remordimiento mío, no es que yo esté muy arrepentido, no, sino es este agitarse de la divinidad, de la divina voluntad en mí, lo que me lo produce. Curioso, ¿no? Y el remordimiento no es algo buscado por la criatura. La criatura sí buscó el pecado, pero no buscó el remordimiento. No. Pero ese remordimiento sí lo puede unir benéficamente en la pasión con Jesús. Sí, o sea, porque el remordimiento nos puede llevar al arrepentimiento. Y entonces podríamos unir nuestro dolor o esa sensación rara, la podríamos unir a la pasión de Jesús. Pero eso es en todas las criaturas, porque luego hay criaturas que son muy malas y dicen, ¿ni no te remuerde la conciencia? No. Bueno, ahí entramos ya en un terreno de acostumbramiento, ¿no? O sea, nos vamos acostumbrando al mal hasta que llega un momento en que ya no se siente. O sea, esos ya son, como dice Jesús, vicios radicados en el alma. ¿Ya? No hay
no hay nada, y la divina voluntad prácticamente está ya en estertores de muerte, ya ni siquiera se agita en la agonía, ya está prácticamente muerta, ¿no? Es tan dolorosa esta agonía de mi voluntad, que mi humanidad, que la quiso sufrir en el huerto de Getsemaní, llegó a buscar ayuda de mis mismos apóstoles, la que no obtuvo. Y fue tanto el espasmo que sudé sangre viva, y sintiéndome sucumbir bajo el peso enorme de una agonía tan larga y tremenda, de mi voluntad divina, invoqué a mi Padre Celestial que me ayudara diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Entonces, volvemos al mismo punto. Es tan dolorosa esta agonía de mi voluntad, que es Jesús el que la tiene que padecer. Pero la agonía es de la divina voluntad, ¿sí? Dice que mi humanidad, que la quiso sufrir en el huerto de Getsemaní, primero fue a buscar ayuda y no la encuentra. Esto es algo que debemos de tener en cuenta, porque esa compañía la puede encontrar en nosotros. O sea, nosotros deberíamos de ponernos en ese punto y decirle: Señor, aquí estoy para hacerte compañía, para ayudarte, para sostenerte. Y quizá Él quiera compartir algo de lo que sintió en ese momento hacia nosotros. Entonces va a buscar compañía, no la encuentra, y por fin esto es lo que lo lleva prácticamente a ese estado de llegar a sudar sangre. En todas las otras penas de mi pasión, por cuán atroces, no dije nunca: si es posible, pase esta pena. Más bien sobre la cruz grité: Sitio, tengo sed de penas. En cambio, en esta pena de la agonía de la voluntad suprema, sentí todo el peso de una agonía tan larga, todo el desgarro de una voluntad divina que agoniza, que se agita en las generaciones humanas. ¡Qué dolor! No hay dolor que pueda igualarlo. Ahora el Fiat Supremo quiere salir, está cansado, y a cualquier costo quiere salir de esta agonía tan prolongada. Y si tú oyes de flagelos, de ciudades derrumbadas, destrucciones, no son otra cosa que las fuertes sacudidas de su agonía, porque no pudiendo más, quiere hacer sentir a la familia humana su estado doloroso y cuán fuertemente se agita en ella sin que ninguno le tenga compasión, y haciendo violencia, con su agitación quiere hacer sentir que existe en ellas, pero que no quiere estar más en agonía, quiere la libertad, el dominio, quiere desarrollar su vida en ellas. Bueno, reitera, ¿no? O sea, esta pena de la agonía de su voluntad, en esa pena siente todo el peso de una agonía de 6,000 años. Que quiere decir que la divina voluntad empieza a padecer desde el momento que Adán se sale. Porque ahí la voluntad humana pone en la cruz a la voluntad divina. Y de ahí en adelante es el dolor de esta voluntad. Ahora, este sentir ya en carne, el dolor y todo esto, no empieza en Jesús. Empieza en María. Porque María tiene la unión también de lo humano con lo divino. Es redimida por anticipado, o sea, gracias a los méritos de su Hijo, María es redimida en el momento de la creación de su alma. Pero el resultado es el mismo, unió lo divino con lo humano en forma perfecta. Por lo tanto, este dolor María lo empieza a sentir en ella. Así que desde el momento en que está María en la tierra, la divina voluntad tiene este órgano a través del cual está, ¿cómo diríamos? Sufriendo, no porque lo ha sufrido siempre, sino lo está externando, lo está manifestando. Haciendo desahogo, Haciendo desahogo, no en forma cruenta, sino en forma, o sea, no cruenta, no se muestra,
Pero de todas maneras es ya el dolor divino que Dios empieza a sentir en ella. Qué desorden, hija mía, en la sociedad, porque no reina mi voluntad. Sus almas son como habitaciones sin orden, todo de cabeza. La peste es tan horrible, más que cadáver putrefacto. Y mi voluntad con su inmensidad, que no les ha dado retirarse ni siquiera de un latido de criatura. Agoniza en medio a tantos males, y esto es en el orden general de todos. En el orden particular hay más aún. En los religiosos, en los clérigos, en quien se dice católico, mi voluntad no solo agoniza, sino que la tienen en estado de letargo, como si no tuviera vida. Oh, cómo es más duro, porque en la agonía al menos me agito. Tengo un desahogo, hago sentir que existo en ellos, aunque agonizante, pero en el estado de letargo está la total inmovilidad, el estado de muerte continuado, y por eso se ven solo las apariencias, los vestidos de vida religiosa, porque a mi voluntad la tienen en letargo, y como la tienen en letargo, su interior está adormecido, como si la luz, el bien, no fuera para ellos, y si alguna cosa hacen al exterior, está vacía de vida divina y se resuelve en humo de vanagloria, de estima propia y de agradar a las otras criaturas. Y mi supremo querer, mientras está dentro, queda fuera de su obrar. ¿Qué dijo aquí al final? Lo sacamos totalmente Uh-huh. de nuestras luego? vidas. Y agoniza. Dice, aunque agonizante, pero en el estado del letargo está la total inmovilidad y el estado de muerte continuado. Esa inmovilidad Jesús la siente como una muerte, porque ya no tiene la capacidad de poder actuar. Y que la muerte es el perder todo acto, ¿no? Entonces él lo está sintiendo ahí. Esto podríamos decir que es parte de todas esas muertes que Jesús sufre a lo largo de su vida, que son innumerables, y que no tenemos ¿cómo diríamos?, el conocimiento de cómo es que se dieron esas muertes. ¿Cuántas muertes tuvo que vivir Jesús? Totalmente imposible calcularlo. Solamente la divinidad sabe cuántos actos de voluntad humana se han realizado. Si no sabemos cuántos actos de voluntad humana hemos hecho nosotros, no sé, de hace una hora para acá. Con todos los actos que hacen todas las células. Así es. Son infinitos, esa es la palabra, ¿no? Y lo empezó a sufrir a raíz de que Adán se salió. Así es. Ya desde ese momento ya empezó su sufrimiento y sus muertes. Así es. Mucho tiempo. Entonces, ese letargo de la divina voluntad en la criatura hace que la criatura prácticamente ya no alcance a percibir lo divino. Y de ahí viene ese fastidio, ese no querer saber nada de Dios, porque tenemos en total letargo a la divina voluntad de nosotros. O sea que es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Bueno. Sí, así como uno busca hacer negocios de ganar, aquí es perder. Uh-huh. Pero sin darnos cuenta, porque podríamos estar excelentemente bien, pero no nos damos cuenta que estamos buscando perder todo el tiempo. Así es. Que es todo lo contrario de lo que nos propone en los escritos de Luisa. Mi voluntad obrante en la criatura, hazme hacer, ponme en movimiento, ¿no? Ponme vivo. Uh-huh. ¿Y para qué? Para que haya una vida divina en cada acto tuyo. Si nos fijamos lo que dice aquí al final, prácticamente por tenerla en letargo, la criatura está como adormecida y está vacía de vida divina. Bueno, creo que es una lectura donde se comprende muy bien el hecho de que la divina voluntad tiene una pasión.
¿sí? Así que bueno, pues tenemos prácticamente ya el aval de Jesús diciéndonos que su voluntad sufre. Ahora vamos a seguir con otras lecturas en donde nos va aclarando y nos va reiterando, más que aclarando, nos va reiterando el dolor y el sufrimiento divino que Él tiene. Este es en el 1632, noviembre 24, 1923, en el párrafo 4. Y dice: en cuanto brotó el Fiat, este Fiat difundió nuestra belleza, nuestra luz, nuestra potencia, el orden, la armonía, el amor, la santidad, todo. Y nosotros quedamos glorificados por las mismas virtudes nuestras, viendo por medio de nuestro Fiat el florecimiento de nuestra divinidad reflejada en todo el universo. Nuestro querer no se detuvo. Henchido de amor como estaba, quiso crear al hombre. Y tú sabes la historia de él, por eso sigo adelante. Fue precisamente él quien llevó el primer dolor a mi querer. Trató de amargar a aquel que tanto lo amaba, que lo había hecho feliz. Mi querer lloró más que una tierna madre. Lloró a su hijo lisiado y ciego, solo porque se ha sustraído de la voluntad de la madre. Mi querer quería ser el primero en obrar en el hombre, no para otra cosa, sino para darle nuevas sorpresas de amor, de alegrías, de felicidad, de luz, de riquezas. Quería siempre dar. He aquí el por qué quería obrar. Pero el hombre quiso hacer su voluntad y rompió con la divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró y él se precipitó en el abismo de todos los males. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, se necesitaba uno que contuviera en sí una voluntad divina, y por eso yo, Verbo eterno, amando con un amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que tomara carne humana para venir a salvarlo y volver a unir las dos voluntades separadas. Pero ¿dónde descender? ¿Quién debía ser aquella que debía prestar su carne a su Creador? He aquí, ¿por qué elegimos a una criatura y en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor, fue exentada de la culpa de origen? Su querer y el nuestro fueron uno solo. Fue esta celestial criatura la que comprendió la historia de nuestra voluntad. Nosotros, como a pequeñita, todo le narramos. El dolor de nuestro querer y cómo el hombre ingrato, con el romper su voluntad con la nuestra, había encerrado nuestro querer en el cerco divino. Cómo, obstruyéndolo en sus designios, impidiendo que pudiera comunicarle sus bienes y la finalidad para la que había sido creado. Para nosotros el dar es hacernos felices y hacer feliz a quien de nosotros recibe. Es enriquecer sin nosotros empobrecer. Es dar lo que nosotros somos por naturaleza y formarlo en la criatura por gracia. Es salir de nosotros para dar lo que poseemos. Con el dar, nuestro amor se desahoga, nuestro querer hace fiesta. Si no debíamos dar, ¿para qué formar la creación? Así que esto es algo que de veras, o sea, aunque no entra dentro del dolor, pero tiene relación, o sea, la necesidad que Dios tiene es de mostrarse, de manifestarse, ¿no? Entonces, si Él, como dice, si no debíamos dar, ¿para qué formar la creación? ¿Para qué formar la creación? ¿Qué es lo que va a dar? Lo que se ha manifestado, lo que ha sacado de Él. Así que de alguna manera es todo eso que Dios ha sacado y que está puesto en la creación, corresponde a las palabras de San Pablo, que toda la creación, todas las cosas naturales gimen con dolores de parto. El dolor de parto es un dolor muy característico, es querer expulsar algo que se tiene en el interior. Y la pregunta es, ¿será la creación la que tiene ese dolor de parto
No, yo creo que es la divina voluntad, ¿no? Es la divina voluntad, que es la que contiene la vida divina, que es la que nos quieren dar, pero es la que se ve obstaculizada por la naturaleza. Entonces, bueno, de alguna manera entendemos que vamos entrando en un terreno poco conocido. Sí, y a nosotros también nos saca de dentro de... Así es. No somos algo extraño. No somos algo extraño ni algo externo, sino nos saca de él, ¿no? Ahora, Adán no sabía que le iba a provocar este dolor tan grande a Dios, ¿verdad? No, Adán No no lo tenía sabía. experiencia en el mal. Ajá. Pero nosotros al leer estos escritos ya lo sabemos. Entonces es más nuestra culpa. Así es. Adán estaba en tiempo de prueba. Adán tenía que haber conocido el mal, pero no practicarlo, sino conocido, porque Jesús nos dice que es necesario conocer el mal. Entonces debería de haberlo visto a través de Eva. Cuando llega Eva, o sea, ya habiendo faltado, algo se debió manifestar en el exterior. ¿Sí? O sea, dice Jesús que estaban revestidos de luz y después ya no. Y la que ya no debe haber sido Eva. ¿Sí? Así que el solo no poder dar a nuestros hijos, a nuestras amadas imágenes, era como un luto para nuestra suprema voluntad. Solo con ver al hombre obrar, hablar, caminar, sin la conexión con nuestro querer, porque él la había destrozado, y que debían correr hacia él si estaba con nosotros, corrientes de gracias, de luz, de santidad, de ciencia, etc. Y no pudiéndolo hacer, nuestro querer se ponía en actitud de dolor. En cada acto de criatura era un dolor, porque veíamos aquel acto vacío de valor divino, privado de belleza y de santidad, todo de semejante de nuestros actos. Oh, cómo comprendió la celestial pequeña este nuestro sumo dolor y el gran mal del hombre al sustraerse de nuestro querer. Oh, cuántas veces ella lloró ardientes lágrimas por nuestro dolor y por la gran desventura del hombre, y por eso ella, temiendo, no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad. Por eso se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella. ¿Cómo podía hacerse grande? Pero lo que no hizo ella, lo hizo nuestro querer. La hizo crecer toda bella, santa, divina. La enriqueció tanto que la hizo la más grande de todos. Era un prodigio de nuestro querer, prodigio de gracia, de belleza, de santidad. Pero ella se mantuvo siempre pequeña, tanto que no descendía jamás de nuestros brazos, y tomando a pecho nuestra defensa, correspondió a todos los actos dolientes del supremo querer. Y no solo estaba ella toda en orden a nuestra voluntad, sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas. Y absorbiendo en sí toda nuestra voluntad rechazada por ellas, la reparó, la amó, y teniéndola como en depósito en su corazón virginal, preparó el alimento de nuestra voluntad a todas las criaturas. ¿Ves entonces con qué alimento nutre a sus hijos esta Madre amantísima? Le costó toda su vida, penas inauditas, la misma vida de su Hijo, para hacer en ella el depósito abundante de este alimento de mi voluntad, para tenerlo dispuesto para alimentar a todos sus hijos, cual madre tierna y amorosa. Ella no podía amar más a sus hijos. Con darles este alimento, su amor había llegado al último grado. Así que entre tantos títulos que ella tiene, el más bello título que a ella se le podría dar es el de madre y reina de la voluntad divina. Así es, y reina de los dolores, ¿no? Reina de los dolores, reina de todas las criaturas, y es la que, como decíamos al principio, es la que empieza a sentir todo este dolor divino en ella. Y bueno, creo que de alguna manera nos vamos como familiarizando con este dolor de la divinidad, ¿no? A ver, hay otras lecturas. Tenemos el volumen 24 en la lectura 8 de abril 22 de 1928.
Ahí en el párrafo 6 dice Jesús: hija mía, el mal es grande, mi voluntad es luz y la humana es tinieblas. La mía es santidad y el querer humano es pecado. La mía es belleza y contiene todo bien. La humana es fealdad y contiene todo mal. Así que el alma con no hacer mi voluntad hace morir la luz, da muerte a la santidad, a la belleza y a todos los bienes. Y con hacer la suya hace nacer las tinieblas, da la vida al pecado, a la fealdad y a todos los males. Sin embargo, a las criaturas les parece nada el hacer la propia voluntad, mientras que se forman un abismo de males que las lleva al precipicio. Y además, ¿te parece nada que mientras mi voluntad les lleva su luz, su santidad, su belleza y todos sus bienes, solo porque ama a estas criaturas, reciba la afrenta de que vea morir en ellas su luz, su santidad, su belleza y todos sus bienes? Ese es el punto del sufrimiento de la divina voluntad. Cuando ve rechazado todo lo que ella quiere dar, todo lo que ella es, y la criatura la pone en la cruz. O sea, la voluntad humana se cruza a la voluntad divina formando una cruz, y entonces es la voluntad humana clavando a la voluntad divina. Y no le permite el actuar, no le permite obrar. Así que de alguna manera es la voluntad humana el verdugo de la voluntad divina. Sí, porque aquí lo define el principio, el querer humano es pecado. Así es. Entonces, si es pecado, está poniendo en la cruz a la divina voluntad, ¿no? Uh-huh. Y es un continuo sufrimiento. Mi humanidad sintió tanto esta muerte que el querer humano daba a la luz, a la santidad de su querer en ellas, que se puede decir que fue la verdadera muerte que sintió, porque sintió el desgarro y el peso de una muerte de una luz y una santidad infinita, que la criatura había osado destruir en ella. Y mi humanidad gemía y se sentía triturar por tantas muertes, por cuantas veces habían osado dar muerte en ellas a la luz y santidad de mi querer divino. ¿Qué mal no harían a la naturaleza si hicieran morir la luz del sol, el viento que purifica, el aire que respiran? Habría tal desorden que morirían todas las criaturas. No obstante, la luz de mi voluntad es más que sol para las almas, viento que purifica, aire que forma la respiración de ellas. Así que del desorden que podría suceder si pudiesen hacer morir la luz del sol, el viento y el aire, puedes comprender el mal que sucede con no hacer mi adorable voluntad, acto de vida primaria y centro de todas las criaturas. Ahí termino. Bueno, conclusión de esta lectura. Aquí la médula de toda nuestra vida es la divina voluntad. Uh-huh. Y esa médula está oprimida, no se le permite actuar y por lo tanto es una médula, pero una médula inactiva. Y la naturaleza de la divina voluntad y de la divinidad es el estar actuando continuamente. Entonces se le está poniendo prácticamente en un estado de sufrimiento tal que no puede desarrollar todas sus cualidades que tiene y que quiere externar, ¿no? Uh-huh. Y aquí tengo otra lectura también de lo que le pasa al hombre también. Dice, y la criatura con hacer su voluntad humana se formó las salidas, los caminos infelices, los pasos dolorosos, las densas oscuridades en las cuales ella misma se formaba la infelicidad, las torturas, el dolor, la noche oprimente, no de reposo sino de desvelos, de pasiones, de agitaciones y de tormentos, y esto en mi misma voluntad divina. Y esto porque habiendo sido creada la criatura solo por ella y para vivir de ella y en ella, no hay lugar para la criatura, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mismo infierno, fuera de mi fiat divino. Uh-huh. Ahí Wow. está. Y seguimos de necios haciendo nuestros actos humanos. Uh-huh.
Y seguimos, o sea, pensando que la divina voluntad y que la divinidad no le pasa nada con lo nuestro, ¿no? Ujú. O sea, como que no tenemos esa conciencia clara de lo que está sucediendo. Si entendiéramos lo que dijimos al principio, o sea, a mí me parece tremendo el analizar que un Dios que no es capaz de sufrir, o sea, en el sentido humano, que no es capaz de sentir dolor, que no es capaz de morir, que es infinito y que lo puede todo, tenga que reducirse en una humanidad, aunque es su propia humanidad, pero tenga que reducirse y tenga que manifestar todo lo que está sucediendo en el interior de Dios. ¿Qué está sucediendo? El dolor, el sufrimiento, la agonía, la muerte. Porque el querer humano le da muerte a la divina voluntad en la criatura. Pero será en la criatura, pero la divina voluntad siente esa muerte. Siente esa muerte y por lo tanto tiene que estar atenta o en un momento de tratar de disuadir al ser humano de eso para que le vuelva a dar vida. Y ¿Sí? también que entendamos que nosotros vamos a vivir lo mismo que viva Dios. Bueno, sí, o sea, y el dolor que la divinidad tiene y que Jesús padeció, nosotros lo tenemos que sufrir o en el purgatorio o en la condenación eterna. Sí. Y eso también lo sufren, digamos, los bienaventurados, los ángeles. También al mismo tiempo ese sufrimiento de la divina voluntad, ¿también lo pasan los bienaventurados o ya no? No, ellos están bienaventurados, ellos ya no son capaces de sufrir. Es igual que la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, Él dice que su humanidad ya no es capaz de sufrir. Y por eso va buscando nuevas humanidades en las cuales poder sufrir. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el que anda buscando? Jesús, bueno, El verbo eterno. El verbo. Uh-huh. Dice, mi humanidad ya no es capaz de sufrir. Ya está gloriosa, ya no hay problema. Ahora voy buscando nuevas humanidades que se presten para que yo pueda sufrir en ellas. Uh-huh. Ya no puede formar otra humanidad como la de Jesús. O sea, ya no puede, ¿por qué? Porque tendría que dividirse en dos. Y entonces ya no sería el verbo completo. Por eso es que ya no puede y aparte tiene un solo acto. Y ese acto ya se agotó. Entonces ahora tiene que ser a través de la criatura, pero la criatura tiene que querer sufrir lo que sufre la divina voluntad. Es prácticamente, ¿cómo diríamos? Imposible, porque ni siquiera tenemos conocimiento de que la divinidad sufre. Sí, ¿no? Sí. Entonces vuelvo a repetir, el que un Dios se haya formado, haya querido sufrir, sentir el dolor, sentir la traición, sentir todos los males de la voluntad humana y llegar a morir, es tremendo cuando lo entiendo. Y que llegó a eso por mí, para poderme restituir al punto de origen. Pavoroso, ¿no? Sí. Bueno, no sé si tengamos alguna otra, creo que no, ¿verdad? Ya no hay lecturas. Sí, creo que ya no hay otro. Pero, en fin, yo creo que vale la pena entender que la divinidad efectivamente tiene su sufrimiento y ese sufrimiento ahora que lo sufrió Jesús, ahora la divinidad lo sigue sufriendo en nosotros. Y por eso son los remordimientos. Toda criatura que siente remordimiento, vamos a entender que es el agitarse, es la agonía de la divina voluntad en nosotros. A veces sentimos remordimientos por un pecado que hicimos X, pero nuestra vida sigue igual. O sea, no hay cambio en nuestra vida. Y la divina voluntad puede llegar casi a morir en mí.
Y, o sea que la divina voluntad sí se expone a un cambio de vida total por salvarme, y a mí ni en cuenta. Podríamos decir que el alma que vive en la divina voluntad, al fundirse en el divino querer, puede llegar a tocar esos corazones y a provocar ese remordimiento, ese pensamiento, esa reflexión. A lo mejor hice mal. No sé, ¿las almas pueden ayudar a hacer eso? O sea, las almas que viven en la divina voluntad. Sí, porque es repetir prácticamente la vida de Jesús, y sobre todo con la potencia de la divina voluntad, el alma que vive en ella puede penetrar en una criatura que tiene agonizante ahí a la vida divina y sacudirla. De alguna manera se puede, para que reflexione, no para que se convierta, no para que actúe bien, sino sembrarle un pensamiento en el interior, para que ese pensamiento, saliendo de esa criatura, realmente lo tome en cuenta. Darles un poco de luz, ¿no? Así es. Sí se puede. En fin, sí se puede, y ojalá que nos tomáramos la molestia de llevar a cabo esto continuamente, porque es la misma divina voluntad y el mismo Jesús quien está sufriendo la muerte en cada criatura. Sí, nada más que lo que leí yo ahorita al final es del el 29-38, septiembre 21, 1931. Bueno, sí, por si alguien quiere pues consultar, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandra. gracias, Ale. Gracias, Y doctor. nos oímos en el próximo programa. Ya saben, las preguntas en el programa Verdades Divinas, ahí pueden ser contestadas. El miércoles.